Secretos, mitos y realidades, consejos, nuevas perspectivas y lo más vanguardista acerca del mundo de la cirugía plástica y procedimientos estéticos. Bienvenidos a Tres Cosas que Debes Saber, con el cirujano plástico Eduardo Solís Tinoco. En este episodio, el anfitrión Eduardo Solís Tinoco, cirujano plástico, y la doctora Isabel Palacios Maldonado, radióloga especialista en mama, comparten recomendaciones específicas relacionadas con la importancia del diagnóstico radiológico antes y después de una cirugía estética mamaria. El día de hoy estoy muy contento de tener como invitada a la doctora Isabel Palacios. Tengo el gusto, ella como radióloga, de conocerla desde ya hace algunos años. Nos conocimos en la Ciudad de México cuando estábamos haciendo la especialidad en Centro Médico Siglo XXI. Y bueno, a la fecha es una radióloga con la que colaboro mucho, que me ayuda a cuidar de mis pacientes. Pero me gustaría que tú te presentaras, Isa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante todo lo que vamos a cubrir hoy. Yo soy Isabel María Palacios Maldonado, soy radióloga especialista en mama. Tengo una alta especialidad tanto en diagnóstico como en intervencionismo de la glándula mamaria y de resonancia magnética de mama. Me gradué en el siglo XXI en el Centro Médico Nacional en el año 2002. Del 2002 al 2003 realicé una alta especialidad en la Clínica Londres con la doctora María del Carmen Lara. Y posteriormente en el 2016 hice un año de resonancia magnética de mama en el Hospital General de México. Pues bienvenida. Cabe señalar desde mi perspectiva como especialista también en la medicina privada ya desde hace 18 años que en cada una de nuestras áreas de especialización, ¿verdad? De todos modos, cada quien busca hacerse todavía más experto en algo, ¿no? Y así como tal vez yo estoy más enfocado hoy en los procedimientos estéticos, pues tú has acumulado muchísima experiencia, ¿no? Conocimiento y entrenamiento en algunas cosas que les pueden ser muy útiles a nuestras pacientes, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre empezar que nos platicaras un poquito a una paciente que está buscando hacerse un procedimiento estético. Vamos a pensar en el de la mama, aunque también tendrás algo que decir de abdomen después, ¿no? Y demás. ¿Qué es lo que tú, como experta en radiología, le recomendarías, ¿no? Vamos a pensar en una mujer que quiere ponerse implantes, que quiere hacer una cirugía de reducción, de levantamiento tal vez. ¿Qué es lo que tú lo que le recomendarías hacer? Uh-huh. La verdad es que con el advenimiento de mucho cáncer de mama en la actualidad, lo ideal es que las pacientes que tienen de 35 años hacia abajo, que están buscando, puede iniciarse con un ultrasonido mamario y dependiendo de los hallazgos, si es necesario complementarse con otros métodos como puede ser la mastografía. Y a partir de los 35 años sí es recomendable hacer la mastografía porque nosotros tenemos cosas en la mastografía, signos muy sutiles de cáncer de mama que no se ven por ultrasonido, como son las asimetrías, las lesiones esclerosantes difusas, las microcalcificaciones. Nosotros a través de la mastografía podemos identificar algunos hallazgos que miden desde menos de 1 milímetro hasta 9 milímetros de tamaño, ¿no? Cuando la paciente realmente ya llega a tener un hallazgo clínico que puede tocar tanto ella como el doctor, esa lesión debe de medir al menos 10 milímetros. Entonces, el periodo de duplicación de las células en la glándula mamaria va de 100 a 300 días. Para que yo pueda tener 1 centímetro de tamaño de una lesión, tiene que haber sufrido 30 duplicaciones, ese tumor. Entonces, si nosotros sumamos esos días de los que platicamos en el periodo de duplicación, esa paciente que ya palpa un tumor de 1 centímetro ya tiene 7 u 8 años de evolución. Entonces, ya no es tan temprano, ¿no? Claro. Y lo más importante en realidad cuando estamos buscando realizar un procedimiento estético es que primero tengamos la certeza de que tengamos saludable nuestra glándula mamaria. Claro. Para que si existe algún tema que haya que resolver, primero se resuelva eso
y posteriormente, con toda seguridad, ya pueda ser sometido al procedimiento que es indicado por su cirujano plástico. Yo quería aprovechar tu experiencia, Isabel, para preguntarte, por ejemplo, específicamente, ¿no? Aquí en el consultorio no me gusta que las pacientes lleguen con algún ultrasonido de algún lugar aleatorio, por así decirlo, ¿no? Que yo no conozca y me presente un resultado. Es decir, ya me fui a hacer solita un ultrasonido y parece que todo está bien. Con los años aprendí que, bueno, ningún especialista es infalible, ¿no? Ni mucho menos, claro. Pero hay diferencia, ¿no? En los estándares, digamos, de los diferentes gabinetes, los equipos que ustedes utilizan. ¿Hay alguna diferencia? Sí, por supuesto. Los que somos radiólogos especialistas en mama cursamos un año completo de especialidad, porque a pesar de que es un solo órgano, realmente es muy complejo todo lo que podemos encontrar en la glándula mamaria. Entonces, es muy importante que el radiólogo que realice esa revisión tenga esa especialidad en mama, ¿no? Okay. Y en el caso de la mastografía específicamente sí es más complejo aún, porque se tienen que cumplir con 3 criterios muy específicos. Uno, de que el equipo sea de una resolución adecuada para que podamos identificar estas cosas que mencionamos, ¿no? Sí. Que esté bien calibrado, que tenga sus mantenimientos, para que pueda dar un diagnóstico bueno. La segunda es que la técnica que me realice el estudio sea especialista en mastografía, porque de nada serviría que yo tenga un equipo muy bueno si en realidad no lo puede operar una persona que pueda hacer una adecuada introducción de la glándula mamaria y que me pueda demostrar en forma eficaz una lesión. Y el tercero es que el radiólogo que realiza la interpretación de estos estudios, pues es especialista en mama, ¿no? Porque a veces tenemos el mejor equipo, la mejor técnica, pero resulta que el radiólogo no sabe cómo interpretar o cómo buscar intencionadamente esos signos, y entonces eso deriva en un problema de diagnóstico, ¿no? De una falta de diagnóstico. Entonces sí es importante eso. Y bueno, algo muy importante es que también existen 2 tipos de mastografías. Okay. Las mastografías que son de escrutinio, que son aquellas que las realizan las pacientes y son asintomáticas totalmente y podemos tener hallazgos. Y la mastografía diagnóstica, que esa es cuando la paciente ya tiene un hallazgo. Okay. Entonces, en esos casos, el radiólogo especialista en mama es el que va a determinar cuáles son las proyecciones que deberíamos de utilizar para que pueda haber como una mejor caracterización de esa lesión, para que podamos conocer más acerca de las características que van a inclinarnos hacia si es algo bueno o malo. Sí. Y es muy importante que sí haya una supervisión adecuada, ¿no? Del médico radiólogo hacia lo que va a ser el técnico. Yo te quería preguntar tu opinión, siempre con todo respeto, ¿verdad? De algunas pacientes cuando se acercan y están en este proceso de querer efectuarse alguna cirugía mamaria y me dicen, fíjate que yo ya me hice mi ultrasonido, cuando fui con mi ginecólogo me hizo un rastreo y me dijo que todo está bien. En lo personal a mí no me parece suficiente, pero con lo que tú me comentas, no sé, podrías ahondar un poquito en por qué puede ser diferente, ¿no? Aún con la mejor de las voluntades de su ginecólogo de años, ¿no? Que las cuida, que las quiere. ¿Por qué es diferente un ultrasonido o un estudio de imagen efectuado por un radiólogo? Sí es muy importante porque los equipos que se utilizan en radiología son de alta resolución. Para que podamos tener un diagnóstico adecuado en la glándula mamaria debemos de utilizar transductores lineales, no los convexos que normalmente podría encontrarse en la sala de un ginecólogo, ¿no? Okay. Eso lo que permite es tener una superficialidad de la glándula mamaria. Nosotros en el equipo convexo lo que tenemos es una profundidad porque ellos examinan a un bebé, okay. Ven otro tipo de patología.
Y entonces el diagnóstico sí es diferente. Además de eso, en el equipo de ultrasonido que nosotros utilizamos en radiología, tenemos algunas herramientas diferentes, además de focos de atención. Podemos situar los focos arriba, abajo de la lesión. Generalmente los ponemos abajo para que podamos ver si en realidad tiene reforzamiento, si es una lesión sólida o líquida, la podemos caracterizar mucho mejor. Y contamos además con Doppler para saber cómo está la vascularidad de esa lesión, o con elastografía para saber qué tan rígida es la lesión. Okay. Entonces sí, o sea, son muchos elementos que sumados al final nos van a dar un diagnóstico como que un poquito más preciso, ¿no? Claro. Oye, la primera vez te quería preguntar, que escuché yo de otro tipo de estudio, ¿no? Y al mismo tiempo preguntarte de dos más, de una tomosíntesis, ¿no? Y también qué lugar ocupan, por ejemplo, la tomografía y la resonancia magnética, porque hay pacientes que me platican que eso de la mastografía, ¿no? Que puede ser doloroso y que pueden hacer la inversión en hacerse un estudio que claramente es más costoso. ¿Qué lugar ocupan en el diagnóstico, digamos, general de la glándula mamaria de una mujer sana estos otros estudios, como te decía, la tomosíntesis, tomografía, la resonancia magnética? Lastimosamente, muchas veces las pacientes acuden a lugares en donde no existe una técnica que sea especialista en mama, que le tome el estudio. Entonces, tal vez la compresión que realiza no es la adecuada, ¿no? Entonces, más bien lastiman la glándula de la paciente y eso hace que las pacientes tengan pues ese rechazo, ¿no? A realizarse un estudio que realmente es muy importante, ¿no? La mastografía tiene el poder de detectar el cáncer en la mama hasta 2 o 3 años antes de que la paciente o el doctor lo toque. Okay. Entonces, es un tiempo muy valioso que nosotros le ganamos a la enfermedad. Y es lastimoso que pues por una mala experiencia entonces la paciente ya no quiera realizarse un estudio tan importante, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, en realidad, la compresión de la mastografía permite desdoblar estructuras para que nosotros podamos ver mucho mejor esa diferenciación entre lo que puede ser un ligamento, lo que puede ser una estructura normal y lo que puede ser una lesión. Entonces sí, existe en la actualidad algo que se llama tomosíntesis, que es una mastografía en realidad. Okay. Es una mastografía tridimensional que lo que hace es que en lugar de tomar las 4 proyecciones que usualmente obtenemos en un estudio, obtenemos 80 o 100 cortes dependiendo del grosor o del volumen de la glándula mamaria de la paciente, y obviamente nos permite ver pues en cada corte muchas estructuras que están superpuestas. Okay. Entonces, ¿quién es candidata a realizar la tomosíntesis? Pues idealmente todas, ¿no? Okay. Existe la creencia de que la mastografía en la mama densa también no detecta muchas cosas y en realidad no es así. Okay. Existen signos muy sutiles que se pueden ver en la mastografía. Y que pueden en realidad llevar al diagnóstico de cáncer de mama. Se hace complementario con un ultrasonido para aumentar aún más la detección. Claro. Pero el ultrasonido únicamente ve bolitas y si son sólidas o líquidas, okay. pero sí el estudio más importante siempre es la mastografía. Por eso en las unidades móviles de mastografía se utiliza mastografía, no se hace ultrasonido. Okay. ¿No? Y la verdad es que sí, esas unidades móviles, a pesar de que tienen algunas limitaciones, sí ha permitido hacer diagnóstico en muchas pacientes, ¿no? El problema que tenemos en México es muy complejo con el cáncer de mama, ¿no? Estamos hablando de que a nivel nacional tenemos alrededor de 600 mastógrafos más o menos en toda la República Mexicana. Entonces, eso significa que tenemos una meta de 6 o 7 millones de mexicanas por aparato. Entonces, cubrir con esa meta está muy difícil, imposible, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso ha hecho que algunos administrativos tomen la decisión basado en presupuestos más que en algo médicamente correcto. Realizar mastografías, mejor decir, cada 2 años. Porque así yo digo, este presupuesto yo lo tengo y lo ejerzo con la mitad de las pacientes un año y con la otra mitad el siguiente año. Pero está demostrado que 1.1 años es lo que tarda un tumor de mama en crecer. Okay. Por eso la mastografía idealmente debemos de hacerla cada año, ¿no? Okay.
cada año, y siempre, incluso existen algunas situaciones en las cuales sí se puede realizar la mastografía antes de que se cumpla ese año, en algunas ocasiones especiales, ¿no? Okay. Es interesante porque si bien este podcast, la probabilidad de quien lo va a estar escuchando, ¿no? Es una mujer con unos recursos suficientes para hacerse su mastografía, de todos modos es algo bueno, creo yo, ¿no? Que ellas se conviertan en un medio, ¿no? Para informar a otras personas a su vez, por lo menos de lo que sería el escenario ideal, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues contribuir a eso, ¿no? O ayudar un poco. Sí, claro, sobre todo porque la paciente que puede detectar un tumor a través de una mastografía, cuando está muy, muy pequeñito, a veces con solo cortar ese pequeño pedazo de tejido, con eso en la gran mayoría de los casos se puede curar, sin quimioterapia, sin radioterapia y sin mastectomía. Entonces eso está fabuloso porque le estamos ganando realmente mucho tiempo a la enfermedad. Claro. Y además estamos optimizando los recursos, ¿no? Para el tratamiento de esa enfermedad, contrario a lo que pudiera ser como más costoso, ¿no? Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Isa, ya muy en la línea, ¿no? De ayudar a estos pacientes, ¿no? Estas pacientes que están buscando procedimientos estéticos. Te quería preguntar yo, ¿cuáles son las recomendaciones específicas, ¿no? Como cirujano plástico, yo te comparto. Se me hace un requisito, ¿no? Indispensable el solicitar una evaluación. En estos años que llevamos de conocernos, la manera de hacerlo no es literalmente, pues yo te pido una interconsulta, ¿no? Muy abierto a tus recomendaciones de los diferentes estudios que de acuerdo a tu experiencia amerite para que al final tú me puedas dar una opinión diagnóstica, ¿no? Que para mí necesito una glándula que esté sana para poder intervenir en ella, sea quitar volumen, una reducción de mama, un levantamiento de mama, ¿no? O en un escenario bien frecuente cuando nosotros vamos a colocar un implante. Además, tengo el escenario en muchas ocasiones que operamos hombres que no están contentos con el volumen, ¿no? De su glándula mamaria, porque hay que aclarar, pues también hay glándula mamaria y es una cirugía relativamente frecuente, ¿no? Ir a retirar un excedente de eso. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tú darías ya específicamente para este grupo? Bueno, y por otro lado, lo mismo se acercan al consultorio, mujeres alrededor de los 20 y tantos años, ¿no? Buscando un procedimiento quizá de aumento mamario, como tenemos mujeres en otros rangos de edad, quizá hablemos de los 50, 60 años, buscando procedimientos de reducción mamaria, por poner solo 2 ejemplos, ¿no? Claro que esto varía mucho. Uh-huh. Y los hombres, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías para estos diferentes grupos? Uh-huh. Es muy importante que en realidad enfoquemos que el ultrasonido es un método que queda un poco corto, ¿no? Okay. La mastografía sí me permite, por ejemplo, conocer el volumen de la glándula mamaria para que en una cirugía de reducción el cirujano pueda saber o pueda cuantificar más o menos cuánto es el volumen que pretende quitarle, ¿no? Uh-huh. Y que con ello pueda tener un procedimiento estético exitoso, ¿no? Eso en cuanto a la cirugía de reducción. Uh-huh. El ultrasonido es un poco difícil realmente medir el volumen de la glándula mamaria porque se va haciendo como por segmentos. Uh-huh. Y en la mastografía se obtiene una imagen muy global y completa de la glándula mamaria que sí me permite cuantificar con mucha eficiencia realmente cuánto es el volumen más o menos estimado de esa glándula, ¿no? Y en los varones, pues no es infrecuente que de repente puedan tener tejido, ¿no? Uh-huh. Mamario. Así como el de las mujeres, un poco diferente porque ellos no tienen algunas unidades que tenemos las mujeres, pero sí el tejido en los hombres es molesto porque les pueden aparecer quistes, también les puede aparecer fibroadenoma y hasta cáncer de mama. Okay. ¿No? Entonces, es una causa frecuente de buscar al cirujano plástico para que se retire ese tejido por esa razón. Pero el tejido mamario en el hombre puede ser de diferentes morfologías
o de diferentes formas, ¿no? Puede ser nodular, dendrítico, puede ser complicado, ¿no? Tener un poco de los dos. Entonces, para que nosotros podamos ver realmente a cabalidad qué tipo de tejido tiene, tenemos que también tomar una mastografía. Y sí se puede tomar una mastografía en un hombre, porque a veces pensamos que el volumen es muy poquito, ¿no? Pero en realidad sí existe una técnica adecuada, sí, que nos permite sacar suficiente tejido para poder demostrar bien qué tipo de tejido es y hasta dónde es su extensión, porque el cirujano tendrá que saber hasta dónde va a cortar, con qué profundidad, ¿no? Si involucra o no el músculo pectoral, el pezón, o sea, toma muchas decisiones realmente de cómo va a planear la cirugía en razón de esa información que nos da la mastografía. Claro. Y yo te quería también preguntar, por ejemplo, un escenario al que yo me he enfrentado, ¿no? Y doy mis recomendaciones, alguna paciente que se quiere hacer un procedimiento estético y que me platica que trae algo pendiente, ¿no? Decir, fíjese, doctor, que desde hace unos 3 o 4 años están vigilando una lesión o recientemente, ¿no? Me diagnosticaron una lesión. Y bueno, pues yo quiero aprovechar, ¿no? Mi cirugía estética, me vas a hacer una liposucción, una abdominoplastía, al mismo tiempo hacer algo en mama. Pero en ocasiones llegan con un diagnóstico un tanto incierto, incluso te diría si hay malignidad, ¿no? ¿Tú qué nos puedes aportar? Digo, mi perspectiva como cirujano plástico es que primero quiero estar seguro, ¿no? Con métodos previos a estar haciendo la planeación de lo estético, tener todas las certezas, ¿no? A veces hay la idea que durante la cirugía se puede hacer el diagnóstico igual que haberlo hecho, ¿no? Semanas antes. ¿Qué hay al respecto desde el punto de vista de radiología en estos escenarios? En esas pacientes sí es importante ya hacer un estudio diagnóstico para que ya sepamos bien a qué nos estamos enfrentando, si es una lesión benigna o es una lesión maligna. En la actualidad nosotros contamos con algunos métodos de biopsia que no se hacen, que ya no se hace lo que se hacía antes, ¿no? Que era hacer una biopsia quirúrgica. Ya no existen las biopsias quirúrgicas. De verdad que incluso las compañías aseguradoras ya están a favor de realizar más procedimientos de mínima invasión. Que se hacen a través de agujas de cortes guiadas por imagen, que puede ser por mastografía o por ultrasonido, dependiendo del tipo de lesión a la que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Claro. Eso, ¿por qué se hace de esa forma? Porque nos permite tener un tejido suficiente para que el patólogo nos pueda hacer el diagnóstico, ¿no? Pero también para que el patólogo pueda tener el tiempo suficiente para poder hacer cortes, tinciones, congelamiento, para que pueda hacer un tratamiento adecuado de la lesión, para que con toda seguridad nos pueda decir realmente cuál es la histología de ese tumor o cuál es el tipo de lesión que nosotros esperamos encontrar, ¿no? La oportunidad diagnóstica, la fineza va a ser diferente. Sí. En una biopsia quirúrgica, por ejemplo, antes lo que se hacía era extraer una parte del tejido y en ese momento el patólogo rápidamente, ¿no? Veía en el microscopio, cortaba y entonces en ese lapso, pues en realidad podía pasar por alto muchas cosas porque no se llevaron a cabo los procesos adecuados, ¿no? Claro. Entonces, eso en realidad ya no se utiliza, se utiliza más utilizar estos métodos de mínima invasión previos, que nos permiten tener, sí, esa certeza, ¿no? Diagnóstica, ¿no? Les voy a mi opinión es, como cirujano plástico, es que a veces te llegan estas pacientes, ¿no? En ese escenario, pides los estudios básicos y ni modo, aparece algo, ¿no? Que causa una sospecha. Y a veces lo que yo creo es que con estas ganas de no desanimar a la paciente, ¿no? Que venía con las ganas de hacerse un tratamiento extenso y demás, decimos, mira, al mismo tiempo aprovechamos. Pero por lo menos, ¿no? Con la información que creo que estamos ahorita aportándoles, no es lo mismo. Definitivamente vale la pena, ¿no? Hacer entonces un alto si se llega a esa situación de sospecha, ¿no? De que haya algo que no nos tiene tranquilos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista salud, vale la pena hacer una pausa, independientemente de lo que esto signifique para la programación de un procedimiento estético, aunque haya que dedicar ese tiempo o el presupuesto,
es finalmente una cuestión de filosofía, ¿no? Ante todo está la vida, está la salud, y si se debe de hacer una pausa y desprogramar un procedimiento estético, bueno, ya más adelante se verá. Claro, en empezar un proceso diagnóstico, ¿no? De descartar malignidad y demás, puede hacer que la mujer o el hombre, ¿no? O toda la familia entre en un ánimo distinto, sí, puede ser, ¿no? Que por un momento cambien las prioridades, cambien las ideas, pero bueno, de todos modos, es lo que yo pienso que se debe de hacer, ¿no? Sí, es lo más responsable, ¿no? Es lo más responsable. Invitar siempre en un equipo multidisciplinario, involucrar en este caso a un oncólogo, ¿no? Para que nos dicte cuál va a ser la conducta a seguir. Claro. Hasta que se ahonde a profundidad y se resuelva esa situación, entonces ya se podrá tomar esa decisión, ¿no? Claro. Del procedimiento. Sí, el equipo multidisciplinario sí, pero también con todo el respeto y honestidad de los tiempos, ¿no? Sí. No, tal vez no todo se puede hacer en el mismo procedimiento quirúrgico el mismo día. Sí, de acuerdo. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Mira, Isa, creo que ahorita hemos abordado en esta ratito, ¿no? El tema de aquella mujer sana, que lo que tiene que evaluarse, aquella persona que está buscando un procedimiento quirúrgico, como debe de ser prudente, ¿no? Y el equipo que la atiende responsable, y dar los tiempos y tener todas las certezas antes de empezar con estos gustos y placeres, ¿no? Que son el modificar el cuerpo. Pero también hay otro grupo, ¿no? A quien aportarle información, que son aquellas personas que ya se operaron, ¿no? Que ya se sometieron a un procedimiento quirúrgico, pues por lo que a mí me atañe estético, vamos a pensar colocación de implantes, reducciones de mama, levantamientos o pexias de mama, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué debe de hacer una paciente, ¿no? Que ya se operó, que por ejemplo porta implantes, que es uno de los casos más frecuentes desde el punto de vista vigilancia? A mí como cirujano plástico me va a importar cuidar de esos implantes, ¿no? Aunque las marcas dicen que los garantizan de por vida y demás. Bueno, ya más adelante invitaré aquí, ¿no? A alguien de una de estas compañías para que nos hable con fineza de lo que significan sus garantías de por vida. Pero esos implantes es importante vigilarlos, ¿no? Y clínicamente, pues así como tú platicas, lo que podemos tocar no es mucho, y mucho menos con un implante, ¿no? Desde el punto de vista radiología, ¿qué es lo que ustedes pueden aportar para una paciente que ya se operó? Sí, es importante aquí recalcar que la paciente que porta implantes es como cualquier otra paciente, ¿no? Debe de hacerse sus seguimientos anuales. Porque si bien se cortó algo de tejido para poder introducir el implante, pues no se hizo una mastectomía, siempre queda tejido en la piel, en la areola, en el pezón puede aparecer también una lesión, y entonces esa paciente siempre tiene que hacerse sus controles de mastografía cada año, ¿no? Como cualquier otra paciente. Y es importante también darle la seguridad a la paciente, ¿no? De que eso se hace con seguridad, o sea, no se van a tronar sus implantes, ¿no? Claro. Los implantes no se van a romper durante la realización de una mastografía porque se le hace un calibraje al equipo, incluso viene hasta un programa especial dentro del equipo que inmediatamente entra en el momento en que nos damos cuenta que estamos ante una paciente con implantes y que nos permite dar esa compresión adecuada para poder ver si el implante tiene alguna complicación, pero que es de mínima compresión. O sea, no le va a dañar de ninguna forma sus implantes, ¿no? En la paciente con implantes siempre tomamos proyecciones para ver los implantes y si hay alguna complicación, que son las de mínima compresión, y también desplazando el implante hacia la cara anterior de la parrilla costal para que podamos ver el tejido y ver si está sano o si ha aparecido alguna lesión. Digamos, ¿no? El implante le puede restar a una paciente oportunidades diagnósticas desde tu punto de vista. Ajá. Por eso hacemos como maniobras especiales, ¿no? En búsqueda intencionada de esa lesión, y el desplazar los implantes nos permite con bastante fluidez y facilidad encontrar alguna lesión, y siempre se complementa con ultrasonido. O sea, todos los métodos le van sumando como herramientas para poder hacer el diagnóstico.
También encontramos métodos como la resonancia magnética, ¿no? Okay. La resonancia magnética es un nuevo método de imagen que nos permite además tener diferentes secuencias, ¿no? Para buscar en forma intencionada, por ejemplo, cosas como puede ser la ruptura dentro de la cápsula fibrosa, ¿no? El implante, al ser un cuerpo extraño, el organismo forma una cápsula fibrosa alrededor de él y esa cápsula fibrosa a veces contiene al implante. Es decir, el implante puede estar adentro, roto, pero está contenido por la cápsula fibrosa. Y entonces en esos casos nosotros en la resonancia magnética podemos ver esos pequeños signos precoces con más fineza que con un ultrasonido, ¿no? Claro. Pero bueno, eso generalmente la resonancia la utilizamos para ver complicaciones o casos muy especiales. Pero ya más ¿no? relacionado al implante que propiamente como estar haciendo diagnóstico de la glándula mamaria. Sí. Y reitero, estamos en el contexto de la paciente que se puso implantes, ¿no? Y bueno, pues hay que abordar ese mito, ¿no? No queda que atrás del implante había algo y no lo podían ver. Exacto. Porque el implante estorbaba, no. En el momento en que hay una sospecha de enfermedad, que se parte de que además esta paciente debió haber sido evaluada, ¿no? Formalmente, previamente, de una manera extensa. No, creo que el concepto es no, los implantes no estorban finalmente, no restan oportunidades diagnósticas. Habrá ahí en adelante, por lo que yo te entiendo, habrá que hacer las cosas para cuidar de la glándula mamaria y por otro lado, lo necesario para estar vigilando que esos implantes tengan una buena evolución, ¿no? Que estén íntegros sobre todo, ¿no? Eso generalmente se puede lograr con los estudios básicos que yo entiendo, un ultrasonido y una mastografía, o aquella paciente que porta implantes debe de realizarse resonancias magnéticas. Es que eso es bien importante porque hay muchas pacientes que dicen, no, yo no quiero hacerme mastografía, mejor me voy a hacer una resonancia magnética, ¿no? Que en realidad está restando, porque la resonancia sí ha evolucionado mucho, Tenemos muchísimas secuencias que nos permiten ver cosas muy importantes que no vemos además por mastografía y por ultrasonido. Pero al mismo tiempo hay cosas como las microcalcificaciones que no se pueden ver por resonancia. Entonces siempre el estándar de oro sigue siendo la mastografía, ¿no? Hay asimetrías, por ejemplo, que se ven en la mastografía porque se compara una glándula con la otra, que no se ven por resonancia magnética. Y también entender que en la resonancia magnética el software que utiliza la máquina está diseñado para ver lesiones de alto riesgo. Hay lesiones de muy bajo riesgo que en realidad no significa que no existan y que no las detectó la resonancia, sino que su software está diseñado para ver lesiones de alto grado. Entonces sí, en realidad, por eso tiene que verse en el contexto de todo, de una mastografía, un ultrasonido, hacer una correlación entre los métodos de imagen. Claro. Siempre, para que podamos tener como esa certeza diagnóstica, ¿no? Con más razón, ¿no? Es la idea que como cirujano plástico he llegado. Son diferentes estudios, evolucionan, no podemos estar tan al pendiente, ¿no? Todos los cirujanos plásticos, de todos estos cambios que hay en calidad de ultrasonido, de mastografía, de tomosíntesis, resonancia magnética, y por tanto creo que la idea, ¿no? de trabajar en equipo, de literalmente solicitar una interconsulta, ¿no? Previa, también para la paciente que ya se operó, son los escenarios ideales. Pero a mí sí me gustaría puntualizar eso que dijiste, una resonancia magnética, poner en el medio en el que a mí me toca ejercer. Hay pacientes que están en esa posibilidad, ¿no? Y acarician la idea de decir, mira, no tengo problema con hacerme una resonancia magnética, ya me evitas, ¿no? La apachurrada, ¿no? De la mastografía y los ultrasonidos, pero además quiero pensar que me la puedo hacer cada 2 o 3 años. No es así, definitivamente. Pues la verdad es que se puede hacer eso, ir alternando el método, ¿no? Se puede utilizar sobre todo por cuestiones económicas, ¿no? Que es lo que hablamos. O sea, no es lo mismo hacernos una mastografía y un ultrasonido, que puede costar 1,000, 1,500 pesos, hacernos una resonancia que puede oscilar entre 8,000 y 12,000 pesos, ¿no? Incluso en la Ciudad de México hasta 20,000 pesos, ¿no? Es un método costoso, ¿no?
Pero se puede ir alternando, ¿no? Si así la paciente lo desea, también médicamente es correcto, ¿no? Siempre y cuando siempre regresemos al punto medular, que es la mastografía, ¿no? Claro. Que es la que más puede detectar. Claro. Actualmente, como radiólogos, radiólogos como tú que pueden hacer intervencionismo, ¿no? El que alguien porte implantes, le resta también las posibilidades, por ejemplo, ¿hay la fineza para poder hacer biopsias aun cuando alguien porte implantes con razonable seguridad, Isabel? Sí. Siempre, cuando nosotros guiamos a través del método de imagen, podemos ver la lesión en su totalidad y ver la relación que tiene con el implante. Incluso podemos hacer una técnica en la cual utilicemos el anestésico que le vamos a inyectar a la paciente para que forme una almohadilla que me permita alejar la lesión completamente del implante y para que yo pueda entrar con seguridad con la pistola dentro de esa lesión y cortar el tejido que se requiera para que pueda hacerse el diagnóstico, ¿no? Sin que dañe el implante, ¿no? Sí, porque antes de la gente decía, no, pues hay que hacer una biopsia y pues lo secundario es el implante, ¿no? O sea, lo importante es el diagnóstico. Pero no, la verdad es que se pueden cuidar las dos cosas. Se puede cuidar incluso que la cicatriz de una biopsia de mínima invasión sea prácticamente imperceptible, ¿no? Porque se corta incluso con un bisturí, de manera que se hace un corte muy, muy finito a través de, con todo cuidado, meter la aguja para poder sacar esos fragmentos y poderlos sacar y nada más unirlos sin necesidad de puntos y así poder tener una cicatriz muy, muy razonablemente cosmética, ¿no? Punto se me hace súper interesante porque si nos ubicáramos en el escenario de alguien que apenas está buscando hacerse un procedimiento estético, pues que vaya viendo las implicaciones, ¿no? De largo plazo que hay cuando ya esté ahora en este grupo de las pacientes que se operara. Son escenarios seguros, pero son escenarios que requieren trabajo en equipo y no solo hablo de los médicos especialistas, sino también de la paciente, ¿no? Como alguien que deba de estar acudiendo a sus evaluaciones y ese compromiso para seguirse cuidando. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Bueno, y aprovechando toda tu experiencia, hay un tema que sería súper interesante que platicáramos, Isabel, que es en aquellas personas que ya se pusieron implantes, que están buscando una cirugía mamaria, cada vez más en, vamos a llamarle redes sociales, ¿no? Encuentran algunos tópicos de algunos temas, hashtags, ¿no? Donde hablan de enfermedades relacionadas a los implantes, pero como una entidad, ¿no? Como una enfermedad. Y bueno, partamos del hecho que estamos haciendo este podcast en el 2024 y que esta información evoluciona, ¿no? Finalmente, el día de hoy, los implantes son una cirugía, ¿no? Muy razonablemente se puede efectuar, ¿no? Una paciente. ¿Qué es lo que tú diagnosticas cuando algo va mal con unos implantes, ¿no? Desde el punto de vista radiológico, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo clasificas, no? ¿Cuáles son los conceptos que debe de conocer una paciente? Principalmente cuando tenemos algo que se pueda llamar un problema con un implante, son en realidad básicamente eventos secundarios en sí, complicaciones relacionadas con el implante. No tanto una enfermedad que se relacione con el implante, ¿no? Si bien es cierto que ha existido el síndrome de Asia, el linfoma anaplásico de células gigantes, con algunos tipos de implantes específicos, el síndrome sigue siendo raro, ¿no? Y realmente para integrar un síndrome de Asia sí se requiere un equipo multidisciplinario para que podamos llegar a esa conclusión. Claro. Muchos estudios de diferentes tipos, no solamente desde el punto de vista radiológico, sino también con otros especialistas que puedan conjuntarse y llegar a esa conclusión. Entonces, en realidad sigue siendo algo raro, ¿no? Esta paciente que lo presentó tuvo algo de base que fue lo que hizo que se hiciera ese síndrome, ¿no? Hasta el momento, fíjate, en mi especialidad hay como 2 conceptos ya más o menos claro. Uno,
Sí, efectivamente hay pacientes que pueden de alguna manera rechazar, ¿no?, su sistema inmunológico, los implantes, algo relacionado al silicón que entró a su cuerpo, y no solo en implantes de mama, sino existió en implantes que había para articulaciones y demás. Pareciera que el silicón en algunas pacientes muy específicas, con cierta predisposición genética, ¿no?, por lo menos a lo que hoy se entiende, pueden llegar a desarrollar una especie así, ¿no? Activar su sistema inmunológico y que su sistema inmunológico lastime otros órganos, ¿no? Por un lado. Es algo que ya se reconoce, efectivamente, creo igual que tú que es un diagnóstico bien complejo. No hay una guía, ¿no?, de autodiagnóstico, ni aplica en ChatGPT, decir, ya tanto siento, yo estoy enferma de eso, ni mucho menos. Es una enfermedad finalmente que tiene sintomatología bastante inespecífica y bueno, no está bien que las pacientes estén autodiagnosticando o tratando de autodiagnosticarse, ¿no? Y por otro lado, alguna noticia que hubo algún tiempo con ciertos implantes también de la relación que podría haber con cáncer, ¿no? Con algún tipo de cáncer muy específico, ¿no? Un tipo de linfoma, y hasta el momento en cirugía plástica lo que se logra identificar ya es que sí fue con cierto tipo de implantes que tiene que ver con los residuos que liberan, específicamente hasta con el tamaño de partículas que están liberando, ¿no? Si eran muy pequeñitas no había problema, el cuerpo las destruía. Si eran muy grandes no había problema, el cuerpo las encapsulaba, pero pareciera ser, ¿no?, que había un tema intermedio que también despertaba ciertas respuestas en el cuerpo constantes, ¿no?, de inflamación, y parecía que era el punto de partida de esta otra enfermedad. Sin embargo, no es el común denominador, ¿no? Sí, no es más, lo más frecuente. Es lo la más excepción, raro. es lo más raro. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que sí encuentran cuando hay alguna paciente con complicaciones y que nosotros como gremio de cirujanos plásticos te la mandamos evaluación? ¿Qué es lo que encuentran con más frecuencia ustedes? Lo más frecuente son contracturas, ¿no? La cápsula fibrosa que se formó alrededor del implante a veces es un poco rígida, se calcifica o se vuelve muy fibrosa y entonces aprisiona el implante y entonces forma unos pliegues que hace que se libere también a veces líquido, ¿no? En una respuesta del cuerpo ante esta situación y que puede ser molesto para la paciente, ¿no? Causarle dolor o incomodidad al adoptar ciertas posiciones. Eso es lo que más frecuentemente encontramos, ¿no? Contracturas. Pueden haber seromas, que es el líquido que se forma alrededor del implante. Eso es bastante también, bueno, hay muchos seromas que coexisten con la paciente sin que causen ningún problema, ¿no? Y se les puede vigilar y sí, sin ningún problema, ¿no? Okay. Siempre y cuando no esté complicado el seroma, no se vea con muchos detritos, muchas proteínas, ¿no? Que puedan condicionar alguna infección. El seroma es algo, pues, relativamente frecuente también que puede ocurrir, ¿no? Sí. Puede haber una ruptura del implante que en realidad en la actualidad la ruptura del implante no es tan grave como eran en años anteriores, ¿no? Sí. Cada vez se van haciendo de mejor calidad los implantes de mama de tal forma que si el silicón llega a salirse, pues no se va a regar en el tejido haciendo esa reacción granulomatosa tan severa que se hacía antes, ¿no? Que se formaban unas bolas que se depositaban en el tejido, incluso que eran imperceptibles. No se podían diferenciar realmente si era un cáncer en la mama o si era un granuloma por silicón, ¿no? Claro. Y en la actualidad no, ya hemos visto que ese silicón se agrupa, ¿no? Como si fueran gotitas de mercurio, se pega, y entonces ahí localmente se queda esa ruptura que permite que el cirujano pues pueda hacer el recambio de los implantes, relativamente limpiando bien la zona, ¿no? Sí, ahí sí me gustaría puntualizar, aportarles, ¿no? A quienes nos puedan escuchar o ver. Hay de implantes a implantes, ¿no? Hay varias marcas muy seguras. Creo que en este ámbito también, como en otros, hay marcas líderes y son aquellas que han superado la prueba del tiempo, ¿no? Y los implantes hechos de silicón están diseñados para estar dentro del cuerpo de una persona siempre y cuando su envoltura esté íntegra. O sea, esa es la condición. En el momento en que se rompe un implante, es cierto, el gel que ahora contienen es muy seguro y generalmente permite
seguir cuidando de la salud de esa paciente si se hacen las maniobras necesarias. Y bueno, los implantes se van a sacar y punto. Hubo efectivamente, ¿no?, implantes de algunas marcas, ¿no?, europeas que pues literalmente hicieron fraude, ¿no?, al registrarse de una manera y después utilizar gel de silicón industrial, ¿no?, que no estaba diseñado para estar dentro del cuerpo de una mujer y les trajeron problemas sumamente graves. Entonces, algunas marcas de implantes, ¿no? Yo pienso que son líderes, no se puede escatimar en eso, ¿no? Las pacientes deben de estar conscientes de ver su cuerpo como un proyecto de muchísimos años, como siempre les comento, sea cual sea el procedimiento que se vayan a efectuar. Y la diferencia entre un buen implante, ¿no?, y uno no de tan buena calidad es eso. En esos peores escenarios de una ruptura, si el cuerpo lo puede contener, si de todos modos el gel, ¿no?, se queda más o menos contenido, y eso lo que le permita al cirujano plástico entonces hacer. Que al final tiene que haber otra vez una filosofía de trabajo muy clara, ¿no? Una paciente que llega a tener, que se diagnostica que un implante está complicado, no necesita un recambio de implantes. Lo que la paciente necesita es quitarse sus implantes. Eso ya abre todo un abanico, ¿no?, de repente de deseos, ¿no?, y preocupaciones estéticas y demás, pero deben de tener muy claro, ¿no? Oye, doctor, y si se me llega a romper un implante, se llega a contracturar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues te los vamos a quitar. Y ahí ya se requiere madurez, ¿no?, y la capacidad de contener a una mujer, a una familia, a una pareja y decirles, estos son los pasos a seguir. Y hoy por hoy cada vez hay lineamientos más claros, ¿no?, en cirugía plástica en estos escenarios de alguna complicación que se debe de hacer. Sin embargo, creo que es indudable que la parte de radiología, lo que ustedes nos han aportando, cada vez es más fino, ¿no?, cada vez es más preciso para poder hacer una buena evaluación. Cuando llegamos a tener un seroma, por ejemplo, líquido alrededor de un implante, ustedes pueden ayudarnos a hacer estudios de ese líquido, tomar muestras. Sí, se puede funcionar de manera que se puede extraer parte de ese líquido para mandarlo a analizar para ver si está infectado o no. Si nosotros tuviéramos una sospecha, por ejemplo, que fuera un líquido septado que tiene como que características sospechosas, entonces en esos casos sí hay que ahondar haciendo marcadores de inmunohistoquímica, ¿no?, para buscar específicamente lo que decíamos, un linfoma anaplásico, ¿no? Y eso permitiría pues hacer un diagnóstico para saber a qué tratamiento se va a someter a la paciente, ¿no? Claro. Entonces sí es muy importante esta cultura que nosotros tenemos también de buscar servicios profesionales. Así como buscamos las mujeres pues la mejor bolsa, los mejores zapatos, ¿no? También no escatimar en cuanto a cuestiones de salud, ¿no? Acudir con un personal médico que sea certificado, que sea el óptimo, ¿no?, para que me dé un buen diagnóstico, para que me haga un procedimiento que sea de calidad. Claro. ¿No? Que no se convierta en una pesadilla, sino que sea todo aquello que yo estoy buscando en la cirugía plástica. Sí, no, hace poco estaba platicando aquí con una invitada, ¿no? Y decía, bueno, es que te acercas a un consultorio y a veces en las redes sociales te van a decir, aquí usamos este producto y estos materiales y estos equipos. Y ella decía, pero también es importante saber con qué calidad, ¿no?, de juicios te están atendiendo, con qué calidad, yo diría incluso hoy moral, ¿no?, y ética están poniendo a tu disposición, ¿no? Eso también me parece bien importante. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Isabel, y bueno, pues como es tradición de este podcast, me gustaría que termináramos aconsejándoles, ¿no?, 3 cosas en la medida de lo posible concretas a las personas que nos escuchan, ¿no?, que deban de tener en mente si están buscando este tipo de procedimientos estéticos, ¿no? No sé si tú quieras empezar con alguna de ellas. Sí, lo primero es que debemos de tener siempre una cultura de cuidado de los órganos sanos. Antes de ir al médico porque tenemos realmente ya un problema de salud grave, ¿no?, deberíamos de ir originalmente año con año a revisarnos, así como hacemos nuestra limpieza dental, así como hacemos nuestro Papá Nicolau, así como podemos ir al oftalmólogo, también ir al ginecólogo y hacer nuestras revisiones de las glándulas mamarias para saber que están sanas, ¿no? Por supuesto que sí.
En segundo lugar, yo pensaría que también lo más importante es que la paciente que ya fue sometida a un procedimiento de cirugía plástica sepa que tiene que continuar sus estudios como cualquier otra paciente, porque las probabilidades de tener cáncer de mama son las mismas que cualquier otra paciente que no ha sido sometida. Y además va a tener que vigilar sus implantes, ¿no? Y demás. Sí, también. Claro, también tenemos que cuidar esos implantes, no ver que la integridad de los implantes sea buena, que no haya ninguna complicación, que se pueda resolver fácilmente, ¿no? A veces solamente con esta revisión, ¿no? Claro. Y por mi especialidad me atrevería, ¿no? Como tercer punto, Isa, decirles a las pacientes que están buscando someterse a un procedimiento estético que es todo un proceso previo que se tiene que ejecutar en los consultorios para garantizar que existe esa prioridad, ¿no? Que el valor fundamental que se persigue y que se propone es preservar la vida, preservar la salud, que hay que hacer una serie de exámenes, ¿no? Con el tiempo suficiente, con los pasos necesarios para garantizar una seguridad. Y que yo les aconsejaría que cuando llega a haber una propuesta de que al mismo tiempo, ¿no? Que empiezo haciéndote un procedimiento en tu espalda y cintura, más adelante en la misma cirugía vamos a tener ya la certeza, ¿no? Descartaremos algo en tus senos. No creo que en lo general sea lo ideal, ¿no? Si se dan la orientación adecuada, los tiempos, y si la paciente también trabaja en equipo con sus médicos, generalmente creo que son procedimientos que se tienen que hacer en diferentes momentos, ¿no? Para cuando se entra a quirófano a hacerse un procedimiento estético, creo que en términos generales ya debemos de tener eso garantizado y no debemos de entrar a un quirófano a estar haciendo diagnósticos transoperatorios combinados con procedimientos estéticos. Sí, es súper importante, ¿no? Para que se puedan resolver las situaciones en forma adecuada y con todas las opciones. Sí, con todas las opciones y que la cirugía plástica sea lo que nosotros estamos buscando. Claro. Una cirugía bonita, que me eleve mi autoestima, ¿no? Sí. Que me ayude a verme mejor y que esté de acuerdo a mis expectativas dentro de la salud de mis órganos, ¿no? Claro. Pues bueno, ojalá que toda esta información, ¿no? Que les compartimos a quienes nos escuchan les sea con la mejor de las voluntades, que les sea de utilidad. Creo que así será. Y nuevamente, pues te agradezco que te hayas tomado tu tarde siempre, ¿no? Tan ocupada, que nos hayas hecho este espacio para podernos compartir eso tan valioso, ¿no? Que es tu conocimiento. Sí, gracias por el espacio, porque la verdad, mucha de esta información realmente se ignora. Ahora que las pacientes saben lo importante que es realizar su mastografía, pues creo que va a ser muy difícil que ellas omitan ese estudio tan importante, ¿no? En la salud integral de la mujer. Pues muchas gracias. Y así concluimos 3 cosas que debes saber con el cirujano plástico Eduardo Solís Tinoco. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio, donde el conocimiento, la actualidad y la vanguardia exploran los límites de la belleza en el mundo contemporáneo. Si quieres conocer más, suscríbete, comenta y comparte. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.